El pasado martes, día 14, estuve junto a Asun Arias en el stand del farmacéutico de Grupo Mayo en Infarma, que es la feria del sector farmacéutico en España. Tuvimos un pequeño debate. Desde el farmacéutico nos propusieron responder a la siguiente pregunta. ¿Los pacientes están dispuestos a pagar por una consulta farmacéutica en farmacia comunitaria? Recogieron las respuestas de compañeros farmacéuticos allí mismo, en Infarma, y a través de redes sociales, con encuestas. Y si no recuerdo mal, salió que el 85% aproximadamente pensaba que no, que el paciente no estaba dispuesto a pagar por ese servicio. Asun tenía que defender, porque si lo acordamos en su día, que el paciente sí estaba dispuesto, sí podía pagar ese servicio, y a mí me tocó defender la parte del no, independientemente de lo que pensase cada uno. Y preparé una serie de argumentos que luego, comentándolos con compañeros, pues se vieron bastante refrendados, bastante reflejados en este tipo de argumentario, y os lo quiero contar. ¿Por qué el paciente no está dispuesto o no va a pagar una consulta en farmacia comunitaria? Fundamentalmente por tres razones. Primero, porque muchos pacientes no se preocupan por su salud. Segundo, porque hay muchos pacientes que no se lo podrían permitir. Y tercero, porque nunca han estado acostumbrados a pagar nada que no sea un medicamento financiado en farmacia comunitaria. Primero, los pacientes no se preocupan por su salud. Sabemos por datos de la OMS que el 50% de los pacientes tienen falta de adherencia al tratamiento. Estoy seguro que todos los que me estáis viendo, que tenéis una hipoteca, mensualmente chequeáis que esa hipoteca os la han cobrado bien, a intereses correctos, las comisiones de la tarjeta, no sé cuántos, y os preocupáis por eso mensualmente, siempre. Pero los pacientes, el 50% no. Entonces, un paciente que no se preocupa de tomar correctamente una medicación que ha pagado, es menos probable que se preocupe por su salud o porque pueda pagar o quiera pagar una consulta farmacéutica, igual que una consulta médica o de cualquier otro profesional sanitario, que aquí no somos una excepción. También sabemos que el 30% de los españoles de entre 18 y 65 años fuman. O sea, esto no es que paguen por una consulta de salud, es que están pagando para enfermarse. Entonces, esto también igual quizás sea complicado, que paguen por una consulta farmacéutica que va a hacer una mejora en su salud cuando están pagando precisamente para lo contrario. Segundo, que hay mucha gente que no va a poder pagarlo, no ya que no se preocupa por su salud, sino que no va a poder pagarlo. Entre el 17 y el 27% de pacientes, según asociaciones de pacientes vulnerables, no pueden retirar toda su medicación porque no pueden hacer frente a los copagos. De tal manera que dejan de tomar su medicación, es decir, no pueden asumir el control de su salud. No pueden llegar, no pueden pagarlo. Y en España solamente el 25% de la gente tiene un seguro médico privado. De tal manera que solo hay uno de cada cuatro que estaría dispuesto a pagar por alguna consulta farmacéutica o para adelantar algo, tal. Y hemos visto que hay un montón de gente que no puede. Entonces, el nicho es pequeño y de estos habrá muchos seguro que son fumadores. Y luego la tercera parte, que para mí es la más importante, que aunque pudiésemos aprovechar ese nicho de gente que se preocupa por su salud y que está dispuesta a pagar un servicio de consulta farmacéutica, los hemos acostumbrado a todos a no pagar. Si es que en la farmacia no se paga por ni la talla, ni el tallaje, ni el peso. En muchos sitios la toma de tensión que realizamos acorde a protocolos sanitarios de sociedades científicas tampoco se cobra. Los SPDs tampoco se cobran. No estamos hablando de pastilleros, estamos hablando de esos sistemas personalizados de dosificación, de seguimiento farmacoterapéutico, de consultas de adherencia, de control del tratamiento del paciente, de conciliación de la medicación, consultas de cesación tabáquica. También hay casos en los que no se cobran. Entonces, estamos dedicándonos a regalar nuestro tiempo y nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque si no se van con la competencia. Entonces aquí o juntamos todos o va a ser muy complicado que el paciente, por costumbre, asuma que tiene que pagar un servicio farmacéutico, una consulta farmacéutica en la farmacia, que es nuestro tiempo y nuestro conocimiento. Y tenemos que cambiar las dos costumbres, tanto la del paciente, que esté dispuesto a pagar, como la del farmacéutico, que esté dispuesto a cobrar. Y todos sabemos lo dificilísimo que es cambiar costumbres. No sé si alguno veis The Office, que transcurre en una localidad que se llama Scranton. Bueno, pues la Universidad de Scranton publicó un estudio que decía que el 90% de los propósitos de Año Nuevo fracasan antes del primer mes. Los propósitos de Año Nuevo son comer mejor, hacer más deporte, dejar de fumar, es decir, es cambiar nuestras costumbres, cambiar nuestras conductas. Y la inmensa mayoría de la gente fracasa en cambiar esas conductas. Cuando los que trabajamos en cesación tabáquica sabemos que
hay un montón de conductas asociadas al tabaquismo que ya no es solamente la dependencia física de la nicotina, sino el cigarrillo de según voy a trabajar, el que me fumo con los compañeros, el de después de comer, el del café, el de la caña, el de la copa, el de mientras hablo por teléfono. Todos estos cigarrillos que están asociados a conductas es muy complicado romperlos y sabemos que muchas veces por ahí, por esa vía, aparecen muchas recaídas y aparecen muchos deslices. Y son conductas que hay que cambiar. En definitiva, y como pequeño resumen que os hago, si un paciente no se preocupa por su salud, no se va a preocupar por pagar una consulta. Si un paciente no tiene la capacidad económica, no va a poder pagar una consulta. Y en el caso de que la tuviera, si los acostumbramos a no pagar por nuestro tiempo o a no querer vender nosotros ese servicio, porque esto estamos vendiendo un servicio, estamos intercambiando un producto que es nuestro tiempo y nuestro conocimiento por una cantidad económica acordada. Si no somos capaces nosotros de vender y de cobrar el servicio a nuestros pacientes y ellos que estén dispuestos a pagarlos porque reconozcan la profesionalidad del acto, esto no va a ocurrir jamás. Y ese 85% de compañeros que votó que no, va a seguir teniendo razón para siempre.